orar pidiéndole al Señor, los que nos están viendo por las diferentes redes sociales, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a orar y a comprender esa imagen. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y le pides al Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón? Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Glorioso Espíritu Santo, nuestro corazón rebosa de alegría, al igual que los que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Aquellos que están en otros países, aquellos que nos van a ver en otro momento. Hoy te pido, Espíritu Santo, que hables, que toques el corazón de los niños, de los prejuveniles, de los adolescentes, de la juventud, de toda tu iglesia, y que seas tú el que ministre con poder y autoridad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué notan ustedes en esa imagen? Dígame. ¿Está en qué? Está en construcción. ¿Qué más? ¿Hay algo bonito allí? ¿Ustedes ven algo que les llame la atención? ¡Ay, tan lindo ese balastro! ¡Ay, para llevarlo para la casa! ¡Ay, es lo único lindo y hermoso es el cielo! Pero de resto no hay nada que capture nuestra atención. O cuando ustedes van por una obra, ustedes se quedan, ¡ay, qué balastro tan lindo! ¡Ay, qué piedra tan hermosa! No hay nada que cautive nuestra vista. Y así, de esa manera, como se construye un edificio muy hermoso. Si me pueden colocar la otra imagen, por favor. Mire cómo va quedando. Ahí todavía no hay nada que nos llame la atención, ¿cierto? Ay, ¿qué será eso? Uy, no. Y al contrario, pasamos ¿qué? Lejitos, por temor a que se nos venga una cosa de esas encima, y qué miedo. La otra imagen, mire, ¿hay algo ahí que le llame a usted la atención? Usted iría así toda linda, como estamos, todos lindos, todos hermosos, a ese lugar. Todas nosotras entaconadas por allá. Yo creo que no, para nada, ¿cierto? Pero, ¿usted iría a ese lugar? Cambió la visión, ¿cierto? Cambió todo. Exacto. Qué bueno. Y qué bueno es que hayan visto eso, la diferencia. Pues, y a ese, no, hombre, con mayores veras. Si a mí me invitan a vivir allá, hombre, yo no me haría del rogar. ¿Sí ve? Ahora quiero que mis hermanas me coloquen el título del tema. Y vamos a entender. A medida que vayamos mirando, y el título es Cimientos que Jesús usó para formar la iglesia. Y cuando hagamos la lectura, ustedes van a entender lo que la imagen que les mostré ahora, van a entender ya la edificación hecha, y van a entender esos cimientos. Vamos a leer en Mateo, los que nos están viendo allá. Vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 28 28 al 32.
Mateo 21, 28 al 32. ¿Cómo es el título del tema? Cimiento, no, el título del tema, cimientos que Jesús usó para formar la iglesia. Y a medida que vamos leyendo el versículo, van a mirar cómo empezó Jesús la iglesia. ¿Con qué empezó? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, como todo buen hijo. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Con la primer gente que Jesús inició, fundó los cimientos de esa iglesia hermosa, de esa iglesia maravillosa, es con esa gente que nadie amaba y mucho menos que nadie quería hablar con ella. Con gente desobediente, con gente publicano, con rameras, con gente de la baja, como decimos por ahí. Eso éramos tú y yo. Muchos de nosotros, en ocasiones cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor, de ese fondo cenagoso, de la desesperación, en ocasiones nos avergonzamos de ese pasado. Nos avergonzamos de nuestras actitudes. De allá, de ese fondo nos sacó el Señor. Con ese fondo tan hermoso, tan maravilloso, con esas piedras que éramos tú y yo, éramos piedras rodantes. Le damos un puntapié y sale la piedra rodando, ¿cierto? Porque es eso para ella. Con ese balastro, con esas gente sin esperanzas, sin aliento, sin ánimo, sin que nadie se quisiera acercar a nosotros. Los que fuimos criados en una casa con moral, en mi caso, cuando una mujer se casaba, yo recuerdo que mi madre me decía, ya no, yo tenía una amiguita, muy amiguita, ella se llamaba Nubia. Cuando Nubia se casó, mi madre me dijo, ya no se junte con ella. Y tengo aquí a mi hermana que lo puede testificar. Porque ya una mujer casada era ¿qué? Diferente. Era diferente. Con esa ramera, perdóneme la expresión, con aquella joven, con aquella niña que vende su cuerpo para sobrevivir, para lo que sea. No nos dejaban juntar. Había tabúes todavía. Había esos tapujos donde no te juntes con el muy mayor, no te juntes con el que fuma, no te juntes con el que bebe. Toda esa gente era ¿qué? Discriminada. Y de esos discriminados, con esos discriminados, con esa gente que no valía nada para el mundo, pero que sí valía mucho para Dios.
Con esa gente empezó Dios, esa iglesia, Jesús, esa iglesia, con los que nadie quería. En ese tiempo, estamos hablando en el tiempo con Jesús, las mujeres que vendían sus cuerpos para hacerlo como un poquito más bonito, eran identificadas. Había una identidad en ella, entonces todos los hombres ya sabían. Y las mujeres, las puritanas también sabían, esa no. Entonces pasábamos por un ladito como si hubiera un leproso. Con esa gente empezó Jesús la iglesia. Con aquel que nadie quería, que todos lo hacían a un lado, como quizás nos pasaba a muchos de nosotros. Con aquel borracho empezó Jesús. Con aquel que golpeaba a su esposa, que la maltrataban. Ustedes se acuerdan cuando le trajeron a Jesús una mujer que ¿cómo la expresión? Que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba el hombre? ¿O es que ella estaba haciendo las cosas solita? Siempre me he preguntado eso, Dios. A la mujer de una la atacaron y la trajeron y es digna de muerte y vamos a apedrearla porque no valía nada ante la sociedad. Pero con esa adúltera, que quizás éramos muchos de nosotros, con ese fornicario, con esa fornicaria, con ese idólatra, empezó Dios. Con aquel que nadie amaba, con aquel que era menospreciado, fundó Dios esos cimientos. Eso éramos tú y eso éramos yo, balastro, piedras, que estaban a punto. ¿Cómo vieron ahí en la primera imagen? Ese, ¿cómo se llama ese aparato? ¿La qué? La aplanadora. ¿Cuántos de nosotros hemos sido aplanados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos sido triturados? Nuestro carácter, mira, ahí está, triturado, desmenuzado. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, es que yo soy así. Esos fueron los que llegaron. Y vamos a leer de nuevo el versículo 31. El primero, Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y qué más, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos, porque Juan vino a decirles algo, pero no creyeron. Pero aquel publicano, aquel ladrón, aquella mujer que menospreciaron, con ellos Dios Jesús empezó. Con lo que éramos tú, con lo que era yo, con una mentirosa, con una vida desordenada, unos pensamientos que hasta nos daba miedo, lo que pensábamos, lo que decíamos, viendo cosas que no le gustaban a Dios, pero que nosotros nos deleitábamos. ¡Ah! ¡Qué película! ¡Ay! Ese actor. ¡Ah! Y nos soñábamos con ese actor. Mi ídolo en la música inconversa, pues, ya murió. Y les cuento, cuando antes yo le decía, ay Señor, dale la oportunidad que este varón conozca de Cristo, y lloraba por ese hombre. Y en la televisión, los que son nuevitos como yo, jovencitos, José Bardina. ¡Ay! ¡Qué hombre, Dios mío! Pero es que el mío está mejor. Con
con ese pecador, con esa pecadora, con ese que, ¿quién va a dar un peso? No, con ellos. El segundo punto, con otro que empezó el Señor Jesús, lo vemos en Mateo 9, 9 y 10. Devolvámonos unos versículos, unos capítulos, tranquilos que no los voy a hacer mover mucho, solamente desde Génesis, Apocalipsis, nada más, pero tranquilos. Mateo 9, versículo 9 y 10. Dice el Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Pero ahora cada uno va a colocar su nombre allí. Cuando yo lea aquí Mateo, tú vas a decir tu nombre. Los que nos están viendo y los que nos van a ver también. Pasando, ¿estamos listos? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Elisabet, que estaba sentado junto al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y que más, pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y vamos a leer el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Pero Jesús estaba ¿qué? Atento. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tú y yo estábamos enfermos. Tú y yo necesitábamos de ese sanador, salvador, libertador. Tú y yo hoy todavía necesitamos. Miren lo que dice: de inmediato él vio a Mateo y lo identificó y le dijo: este me va a servir, como nos miró a ti y como me miró a mí desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. ¿Cuántas mujeres en este lugar y en otros lugares no intentaron abortar? Tú estás aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Ay, no, es que lo mejor es que aborte porque tú estás muy joven, porque tú estás muy niña. ¿Cómo te vas a poner a criar? Mira que estás en la universidad, mira que es empleo y tú con una bebé. Quizás muchos de nosotros estamos acá porque tu madre y la mía tomó una buena decisión. A Jesús le dijeron: ¿usted qué hace? ¿Qué hace con ese pecador? ¿Qué hace con ese cobrador de impuestos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y Jesús: es que yo vine fue a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos hombres quizás le dijeron a sus esposas: aborten, es que ya tenemos 20 muchachos, ¿qué importa? Viene el 21, gloria a Dios. El 21, que vamos a formar el equipo de fútbol, gloria a Dios. Que ya vamos con los 12 apóstoles, gloria a Dios. No sé cuál sea tu situación, no sé cómo ha sido esa situación tuya. No sé el trasfondo de tu vida, pero sí conozco el trasfondo de mi vida, que para nada fue fácil. Para nada. Porque cuando uno llega a un conocimiento y tiene una época en que a uno no le importa nada, lo único que le importa a uno es la vida
alegre. ¿Quiénes somos nosotros para no hablarle a ese chico o a esa chica? Ay, no, es que los jóvenes son muy rebeldes, entonces yo no les hablo. ¿Y a ti qué te garantiza que no has sido alguien que Dios ha llamado? Lo único que Dios está esperando que tú y yo hagamos algo, así como lo hicieron por nosotros. ¿Sabe a mí quién me habló? En primera instancia, ¿quién me habló? Una persona que vivía en fornicación. Ese fue el vaso que Dios utilizó y que aquí estoy, y ella ahora está en los caminos del Señor. Una mujer en fornicación, digamos que no tenía ¿qué? Autoridad, pero ese fue el vaso que Dios usó. Eso fue lo que Dios usó. Y yo no miré el vaso, yo miré fue el contenido de ese vaso. Tú y yo en un comienzo fuimos ese publicano, fuimos esa mujer que nadie amaba, que nadie quería, pero que un día había alguien dispuesto a pagar un precio. Allí lo vemos en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y sabe qué dice en el 13? Los misericordiosos. Vaya, tengan misericordia por el perdido. Vaya, tengan misericordia para yo seguir edificando la iglesia. Cuando pasamos por la tercera imagen, que ya era ese edificio hermoso, bonito, ay, ahí sí quiero pasar yo por ahí. Pero en el otro hubiésemos pasado por junto a ese donde, vea, ¡ay no, qué maravilla! Por ahí paso y me quedo. ¿Cómo? Vea, con garáis para nuestro carro. Pero ¿cómo eran los cimientos? ¿Bonitos? ¿Atrayentes? ¿Irías tú con esta pinta que tenemos hoy por allá? No, ahí. ¿Irías tú? ¿Irías tú con esta pinta de hermosura a caminar por ese balastro? Imagínate nosotros en Taconá y por todo ese balastro o allá en ese lugar. Eso éramos tú y yo. Éramos balastro, éramos cemento, éramos piedras, escombro. ¿Tú te llevarías los escombros para tu casa? Pero ¿sabes quién sí se los llevó? Jesús. Perdónenme la expresión, nosotros éramos eso. Nosotros éramos escombros, piedras rodantes, balastro. Pero ahora, ¿qué somos tú y yo en las manos de nuestro Dios? Diamantes. Un diamante en bruto, que Dios poco a poco ha ido puliendo. Éramos ese cobrador de impuestos que recaudábamos todo lo malo, pero nada bueno. Cuando uno va al banco a pedir un préstamo, el mero hecho de que le digan de cuánto va a ser los intereses, le dan ganas a uno de salir corriendo, porque sabe que eso era lo que hacía este varón. Él iba y cobraba, y aparte cobraba más. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto? No hemos hecho eso. Nos mandan a cobrar. No, es que eso valió tanto, pero ponga acá tanto. Yo trabajé en un hotel, se los digo porque yo trabajé en un hotel. Entonces
las habitaciones eran a tanto, no, a nosotros nos daban el precio. Entonces a mí me decían, es tanto, pero coloque tanto. No conocía del Señor. Cuando yo conozco del Señor, vea, yo decía, ay Dios, perdóname, Padre Santo, pero ya. Mire, de eso, de allá, de allá te sacó el Señor, de allá me sacó el Señor, de esa fuente, de esas piedras. Donde nadie te quería ver. Ay, no, es que es tan maluco charlar con ella porque lo primero que se le viene, ya uno sabe, empata una mentira con la otra, con la otra, con la otra. ¿Usted no ha conocido gente así? Oiga, y uno sabe que es mentira. Ah, pero ella se las cree. Ella se la cree y ahí termina uno creyendo. Bueno, con ellos empezó Jesús. Contigo y conmigo empezó Jesús. Pero le tengo una noticia súper agradable. Y nos vamos a ir para San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí viene lo bueno. San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mira lo que dice el Señor allí en San Juan. Lo tenemos y ese es el tercer punto. Porque a lo suyo vino y ¿qué pasó? A los santurrones, a los que no quebraban un huevo, pero por detrás quebran el panal. ¿Sabe qué? Y el colombiano tiene esa característica, dice, yo le digo, yo prefiero un muchacho cansón, un muchacho que uno sabe qué va a pasar. Ah, no, porque Padre mío, de las aguas mansas, líbrame Dios, que las turbulentas me libro yo. Entonces a esa gente fue que Jesús vino. Al que era rebelde y desobediente. Ah, pero había otro grupo muy hermoso. Mire lo que dice. A los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que creen en ¿qué? En su nombre. Les dio ¿qué? Potestad. Les dio toda la potestad. Les dio todo para que fuesen ¿qué? Sus hijos. Sus hijos. Vino a los santurrones. Vino allá al sacerdote. No. Pero ¿sabe qué? Una buena noticia. Nosotros sí. Nosotros le recibimos después de un pasado tan negro. Hoy estamos en este lugar. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vámonos para Primera de Pedro 2:9. Yo creo que ese versículo está súper claro, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda sobre el versículo que les leí? No, yo creo que no. Vino aquel, es que, y es más, a uno le dicen, pero es que yo no tengo pecado, yo no cometo ningún pecado. ¿Lo hemos dicho o no? Yo le decía a la que me dio la primera palabra, yo le decía, ay doña, pero yo qué pecado voy a cometer, ¿por qué bailo? Porque me pierdo 2, 3 días bailando. No, yo creo que yo no le robo a nadie, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿O solamente Lolita y yo?
Yo creo que en un momento que nos hablan de la primera instancia, la palabra de Dios, ahí decimos nosotros, yo no cometo ningún pecado. Déjeme decirle que ya estamos mintiendo, porque Dios en su palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Yo siempre se lo he dicho, si no mentimos por un lado, mentimos por el otro. Tranquila, no se preocupe que yo voy a su casa, no aparecemos, ni siquiera nos tomamos la molestia, ay, qué pena, no puedo ir. Ya estamos mintiendo, ya estamos mintiendo. Tenemos allí 1 de Pedro 2:9 y ahora va al cuarto punto. Porque de lo que no servía, Él nos hizo. De lo que no servía, de lo que vimos allá, de ese balastro, de esos escombros, de esa piedra, nos hizo Dios. Y mire lo que dice en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tinieblas, necesitábamos esa luz admirable. Yo creo que sí. Había tinieblas. Si a veces vienen cosas que nos quieren ahogar, ¿qué se irá uno sin Cristo? Les repito, vosotros sois eso, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros fuimos adquiridos no por cualquier hombre, ni siquiera por nuestra mamá, ni siquiera nuestros padres nos escogieron. Tú y yo nacimos en la familia que Dios nos quería tener. A veces nuestros hijos y yo con mi esposo nos ponemos a molestar y entonces yo le digo, ay, yo creo que a usted me lo cambiaron. Y ellos dicen, sí, yo creo que yo venía de una casa rica, y nos ponemos a molestar. De dónde eran ellos y que bueno, que yo me quedé con ellos, pero que yo creo que no eran los que yo, empezando porque los tuve en la casa. De allá, de las tinieblas, nos sacó Dios a su luz, ¿qué? Admirable. Yo no sé si tú te regocijes, si tú sientas esa satisfacción de saber de que ya no estás en tiniebla, sino que estás en esa luz, ¿qué? Admirable. De saber de que ya no eres una piedra rodante que le dan un puntapié y sale rodando, sino que ahora eres esto, un ladrillo bien puesto, unos cimientos bien puestos, y que no te llamó el hombre, te llamó fue Dios. Pase lo que pase, a ti, a mí, te llamó Dios. Y cuando el enemigo quiera venir a colocar duda en tu mente, en tu corazón, dile, no, a mí me llamó fue Dios. Y me llamó para ser un sacerdote, para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso somos tú y yo. Después de haber sido la escoria, ahora venimos a ser ¿qué? Un sacerdote, una nación santa, un pueblo, una bendición. Después de haber sido maldición, ahora venimos a ser ¿qué? Bendición. No importa tu pasado, no importa lo que tú has hecho. ¿Sabe qué te debes de importar a ti y a mí? Que somos ese simiente, esos cimientos que Jesús escogió y que no se fue por allá a buscar otro, fue a ti y a mí.
es para llenarnos de orgullo, ¿no? Es para decirle, Padre, gracias, porque de lo vil, de lo menospreciado, me escogiste a mí. A mí. De una mujer que sus niños estaban pequeños y los colocaba debajo del bafle de la música para poder bailar. De una mujer que pagaba a alguien para que se los viera con tal de irse a parrandear, con tal de irse a bailar. No los dejaba solos, pero estaban sin mí. Estaban sin mí. ¿Sabe que cuando el Señor empieza a hacer la obra en mí, mis hermanos descansaron? Porque ya sabían un domingo dónde me encontraban. ¿Es así, Susa? Ya sabían ellos. Está en la iglesia. Un miércoles, está en la iglesia. Un viernes, un sábado, cuando yo les he contado los ayunos. Ella está en la iglesia. Ya Juan y Susa ya nos estaban preguntando en qué bailadero estará esta mujer. ¿Con quién habrá dejado los niños? Cambió la preocupación. Ahora bailo, danzo, pero para mi Señor. Porque recuerde, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Has cambiado, me has transformado, me has liberado. Ese es nuestro Dios. Un cambio total de vida, de mente, de espíritu, de forma de hablar. Y hasta nuestra forma de vestir. Dios va haciendo unos cambios que uno dice, que les aseguro que yo nunca creí que yo iba a cambiar. Vamos viendo la siguiente imagen y vamos a mirar con esta imagen lo que éramos y lo que ahora somos. Recuerde, un pueblo que adquirido por Dios, una nación santa, somos reyes, somos sacerdotes. Que no se te olvide quién eres tú. Ya no eres el recaudador de impuesto, ya no eres la piedra rodante, ya no eres escombro. Ahora, ¿quién eres? Un pueblo, un sacerdote, una nación santa. Y si hoy tú sientes en tu corazón pedirle perdón a Dios por algo, estamos. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra hermosa, por esa obra maravillosa que has hecho, porque nos has sacado, como dice tu palabra, de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que nadie amaba, que nadie quería, donde nos echaron a un lugar, a un rincón. De allá tú nos sacaste, mi Señor amado. Hoy te pido perdón, Señor. Y te pido perdón porque quizás el enemigo en muchas ocasiones quiere traer ese pasado a mi mente, a mi corazón. Hoy te pido que me perdones por haber sido esa piedra rodante, por haber sido ese escombro que nadie quería llevar a su casa. Y te doy gracias porque tú sí, mi Señor Jesús. Vamos, hermano, dale gracias porque después de haber sido un escombro, Jesús te llevó a su casa. Jesús nos llevó a su casa hermosa, a su casa espléndida. Allí tenemos una morada celestial. Allí tenemos una morada donde vivir, donde habitar, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque Él nos ha venido a cubrir con su sangre
preciosa, para hacer de nosotros una nación santa, un pueblo diferente. Dile, Señor, gracias. Gracias porque nos has transformado y nos has hecho un nuevo pueblo. De aquel pueblo que nadie amaba, de ese pueblo tú nos sacaste. De un pueblo donde había turbación, donde había tinieblas. De un pueblo donde nadie daba nada, tú lo diste todo, solo por amor. Vamos, hermano, dile gracias por haber derramado tu sangre por amor a mí, por haber quitado mi pecado, por haberme hecho una criatura diferente, porque hoy eres mi médico, hoy eres mi sanador, hoy eres mi libertador. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy le pido el favor a la hermana Diana que traiga a la bebé. Vamos a orar por la bebé. Y si tú allí en casa o alguno aquí está enfermo, levante su mano. La bebé ha venido con fiebre. Vamos a orar para que Dios identifique qué es, y luego siguen los hermanos con una hermosa canción. Aleluya. Yo les pido que extiendan sus manos hacia acá, recordando esta palabra donde Él dice que Él es nuestro médico, nuestro sanador. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado. Tu palabra dice que tú has venido es a los enfermos, Señor, espiritualmente, pero también físicamente. Hoy colocamos tus manos santas sobre la vida de Sayán. Espíritu Santo, esta bebé que tú has traído a este mundo para que haya un hogar. En este hogar haya felicidad. Dios, yo te doy gracias por esta pequeña. Toda fiebre es cancelada. Todo lo que haya en su organismo que esté produciendo esta fiebre, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por la bebé, pero también oramos por todos aquellos que nos están viendo en las diferentes redes sociales, que nos van a ver. Si hay alguna enfermedad, que tú seas sanando. Toda enfermedad mental es cancelada, toda enfermedad física es cancelada. Si aquí dentro del auditorio, Padre, hay algún hermano enfermo, yo te ruego que seas tú obrando. Oro por Lady, amado mío. Oro por la salud de Lolita, por la salud de mi hermana Luzmila. Oro por todos aquellos que tienen alguna enfermedad, que el enemigo ha querido colocarla para que tu nombre, Señor, no sea exaltado. Pero hoy te exaltamos a ti, porque tú eres nuestro médico, nuestro sanador. Oro por el nieto de mi hermana Herminia, que donde este joven esté, tú lleves una palabra de paz, una palabra de bendición. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Tú eres nuestro universo. Tú eres nuestro universo, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Tú eres nuestro universo, mi Señor. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Anda, cántalo, hermano, cántalo. En tu presencia,
poder se me alimenta. Oh, Jesús es mi deseo. Dile cuál es tu deseo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Cántale, cántale al Cristo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder Sí, se me Señor. alimenten. Tu presencia es tu Jesús es mi poder. deseo. Sí, Jesús. Seas mi universo. Es nuestro mayor anhelo que tú seas nuestro universo, mi Que Señor. seas mi universo. Tú eres nuestro universo. Anda, Que cántaselo. seas mi universo. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi universo. Que seas mi universo. Que al despertar mis primeras palabras sean para ti y solo para ti, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que Él sea nuestro universo. Que de todo lo que Dios nos habló, tú te hayas llevado una palabra. Nuestros pastores no están en este momento acá. Como todos sabemos, hay un campamento para jóvenes, adolescentes, y ellos están allá. Pero yo creo que el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Muchas gracias a los que están allá en casa, bendiciones. Gracias por haber estado conectado a cada uno de los que estuvieron conectados y a los que están aquí presentes. Gracias. Recordemos que el próximo sábado hay oración presencial y ¿qué más? Ayuno. Ayuno. Los diáconos, no se les olvide el compromiso que tenemos. Así que los esperamos el próximo sábado en el ayuno hasta las 12:30 más o menos, y el domingo de nuevo, el miércoles. Recordemos que hay el miércoles la vigilia. Tranquilos que no es como antes, que era de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. No, ya no. Tenemos mucho que hacer. Pero sí, estos son los anuncios. Señoritas, ¿hay algún otro anuncio? ¿Ya? Esos son todos. Listo. La vigilia el miércoles, el ayuno el sábado y el domingo también, con la ayuda de Dios, estaremos aquí ayunando. Recordemos que tenemos propósitos, que es el de ampliarnos. El Señor dijo: ensancha tus estacas. Muchas gracias por haber estado en este lugar. Bendiciones, que Dios los lleve con todos sus cuidados.